¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas viajó a Gijón con 20 jugadores, 19 a descartar uno y el canterano Nili, por si David Simón no se recupera a tiempo. Teniendo en cuenta las bajas en defensa y las explicaciones de Quique Setién, esta podría ser la alineación de esta tarde en el Molinón. Javi Varas bajo palos, en defensa Dani Castellano, Garrido acompañaría a Itami Artiles en el centro de la zaga y David Simón si se encuentra en óptimas condiciones. En el centro del campo Vicente y Roque y en bandas Viera y El Sar. En el ataque de nuevo Tana y Araujo. En apenas 2 horas la Unión Deportiva se medirá al Sporting de Gijón, rival ante el que no pierde desde hace 9 años. La puesta en escena de ambos equipos sobre un mismo terreno de juego asegura máxima intensidad a la vista de lo sucedido sin ir más lejos en las últimas 2 temporadas, donde han llegado a enfrentarse hasta en 6 ocasiones. Los últimos partidos entre Unión Deportiva Las Palmas y Sporting de Gijón han sido favorables para el equipo amarillo, que no pierde ante el conjunto asturiano desde hace casi una década. Si nos remontamos a sus enfrentamientos más recientes en segunda división, fue en la temporada 2013-2014 en el Molinón, donde Maki Crisantus mostró su mejor versión de toda la campaña con su hat-trick que permitió a Las Palmas llevarse la victoria a casa por 2-3. Triunfo que se repitió en el Gran Canaria con un Carlos Aranda venido de menos a más y con un Momo cuajando una gran actuación con un resultado de 2-1. No fue la única victoria con tintes amarillos que sufrió el Sporting esta temporada. El equipo dirigido entonces por Josico se convirtió en verdugo de su rival de esta tarde en los playoffs de ascenso, venciendo por la mínima en ambos encuentros de la eliminatoria. Aranda marcó en casa y Asdrúbal en el Molinón. La temporada pasada ambos encuentros se saldaron con empate a 1. En el estadio de Gran Canaria, el tanto de Araujo en el 77 supuso el empate y como visitante el gol de Itami Artiles permitió a la Unión Deportiva sumar un punto. En las 2 últimas temporadas en la categoría de plata, sus encuentros han tenido una importante carga de intensidad. No se espera menos del partido de hoy. El Tenerife no gana, pero tampoco pierde. Tercer empate consecutivo para los de José Luis Martí, que este sábado se llevaron del Martínez Valero un valioso punto en un partido en el que el guardameta Dani Hernández tuvo que lucirse. Apostó Martí por un poco más de fútbol con Ricardo en el 11, pero el equipo que dominó, apretó arriba, manejó el balón y creó ocasiones muy claras fue el Elche, que en la primera parte pudo adelantarse varias veces. Pero Dani Hernández lo evitó, primero con un cabezazo de Pelayo, luego desbaratando un remate de Álvaro, cuyo rechazo tuvo que volver a repeler antes de que Pelayo, con todo a favor, mandara el balón a las nubes. Eso fue antes del penalti que casi de forma involuntaria hizo Aitor Sanz y que le costó la 5ª amarilla. Pero hasta en la pena máxima, Dani Hernández estuvo más brillante que el Elche y dejó sin premio a Sergio León. Antes del descanso, Espinosa lo intentó de nuevo sin éxito. Cuando tienes que destacar a tu portero, pues no puedes estar muy contento, sobre todo en la primera parte. La segunda mitad corregimos eso, mandamos que estuvieran mucho más arriba, que la línea defensiva apretara mucho más, corregimos eso y se igualó más el partido, ¿no? Mejoró un poco el Tenerife en la segunda parte, pero sin crear demasiadas ocasiones, aunque es cierto que maniató mejor al equipo local, que lo intentó hasta el final. En segunda B, el Mensajero sigue sin cosechar puntos fuera de casa. Los palmeros acumularon esta mañana su 6ª derrota en 8 viajes a la península, sin que esta vez puedan exponer excusas al resultado. Los hombres de Aguirre, con importantes bajas, fueron inferiores a la Roda. Sin Jaime, Raikon y Silvano, el Mensajero tuvo casi los hombres justos para ser un 11 competitivo, aunque por lo visto insuficiente. La Roda llevó siempre la iniciativa con mayor intensidad y una verticalidad que empujó al equipo canario sobre su propio área, hasta el punto de convertir a Ioné en su mejor jugador. Mantenido en su portero, parecía que el Mensa llegaría al descanso con el empate, pero una desafortunada jugada acabó con gol en propia meta de Dani Hernández, tras un centro al límite de Iván Moreno. Un gol al final del primer tiempo y otro en el comienzo del segundo, cuando Sergio conectó sin oposición un fuerte remate desde lejos. El Mensajero se vio sin capacidad de reaccionar y el partido transcurrió con más lucimiento del portero canario y aisladas llegadas visitantes, la más clara un tiro de Álvaro Casas que desvió Godino. La afición rojilla mira ahora con esperanza hacia los 2 partidos consecutivos en casa para intentar no descolgarse de la zona de salvación antes de que acabe el año.
En primera división femenina, el líder de la categoría, el Atlético de Madrid Féminas, acabó pidiendo la hora ante el Granadilla Tenerife Gatesa, que hizo méritos para puntuar. La primera mitad fue de dominio colchonero, aunque no le sirvió para crear demasiado peligro. El único gol del partido llegó con lo que parecía un centro de María León y que sin embargo se fue envenenando hasta batir a Noelia. En la segunda parte, con un cambio de dibujo táctico, el Granadilla mejoró notablemente y aunque el Atlético pudo sentenciar al contragolpe, en los últimos 20 minutos estuvo encerrado en su área, aguantando las embestidas de las blanquiazules, que no pudieron materializar ninguna de sus ocasiones claras. Hemos dado la cara, hay que estar súper orgullosa de las chicas y la verdad que no podemos pedirle más. Al final, bueno, hemos terminado chuchando, ellas han terminado pidiendo la hora. Bueno, bonito que su entrenador te lo diga y que hemos merecido más, pero bueno, eso es el fútbol. En primera división se aprieta la clasificación también en la parte alta tras el tropiezo del Barcelona en Mestalla y las victorias del Atlético y Real Madrid. Los de Luis Enrique no pasaron del empate pese a dominar al Valencia de principio a fin. Tuvo ocasiones de sobra, pero solo en la segunda parte Luis Suárez conseguía marcar. A 4 minutos del final, una contra dirigida por Alcácer la convirtió Santi Minangol. El resto de partidos de primera disputados en la jornada de ayer nos deja las victorias del Real Madrid y del Atlético de Madrid, triunfos positivos para los intereses de ambos equipos. Abría la jornada el equipo de Rafa Benítez, que logra desquitarse de su temprana eliminación copera goleando al Getafe. Karim Benzema fue protagonista con su doblete. El delantero francés, que regresó a la titularidad, inauguró el marcador a los 4 minutos tras una asistencia de Pepe. 10 minutos después Benzema anotaba el segundo. El Getafe adelantó un poco sus líneas para ir a por el empate, pero Benzema, Cristiano y Bale se lanzaron a por la goleada, marcando los 4 goles antes del descanso. En la segunda parte los blancos salieron más relajados, pero el Getafe no pudo cambiar el resultado. Su único tanto fue obra de Alexis. En su victoria ante el Granada, el Atlético de Madrid demostró alguna de sus mejores virtudes: juego aéreo y solidez defensiva. No encaja gol desde hace 4 jornadas. Libre de marca, en un saque de esquina, Godín hacía de cabeza el primer tanto de los rojiblancos. El guardameta del Granada no pudo hacer nada para evitar el gol de Griezmann en la segunda parte tras una gran jugada del equipo. Esta victoria mantiene al Atlético de Madrid segundo en la tabla. El derbi guipuzcoano de esta mañana fue para la Real Sociedad, que consiguió la remontada en el minuto 90 de partido. El marcador lo abrió el Eibar con un tanto de Borja Bastón, pero el empate no tardó en llegar. Aguirreche aprovechó un despeje fallido de Dos Santos para marcar. El delantero hacía doblete en los últimos minutos para dar la victoria a su equipo. Victoria importante del Herbalife Gran Canaria ante Obradoiro, un equipo que estaba empatado en número de victorias con los isleños. A partir del tercer cuarto, tras llegar al descanso venciendo de 7 puntos, fue cuando el equipo isleño despegó en el marcador. El base de Kevin Pangos, 21 puntos y jugador con mejor valoración del partido, junto a Allen Omich, 17 puntos y 9 rebotes, destacaron en un equipo que tuvo una excelente actuación de conjunto, con 6 jugadores superando los 10 puntos en sus valoraciones. Debutó además el último fichaje del Herbalife Gran Canaria, DJ Celi, aunque apenas tuvo 2 minutos en cancha. Una victoria sin el técnico amarillo Aito García Reneses, convaleciente aún de una reciente intervención quirúrgica. Las normas que solemos hacer durante todos los partidos, sin hacer nada extraordinario y jugando lo que solemos hacer. No inventar nada, no hacer nada extraño y a veces imaginar qué es lo que haría Aito en estas situaciones, que no es fácil. Será a las 5 de la tarde cuando el Iberostar Tenerife se enfrenta al Labra Alcucha Baskonia en el Buesa Arena. Los aurinegros buscarán romper la buena racha de los vascos, que no conocen una derrota en casa en lo que va de temporada. Los de Chus Vidorreta se verán las caras con un rival muy físico, con mucho talento en sus filas y una considerable fortaleza mental. Para este encuentro son dudas Saúl Blanco por una molestia en una rodilla y Petit Nian, que sufrió un golpe en la nariz.
En lucha, el Castro Morales de Telde se ha quedado líder en solitario de la primera categoría de Gran Canaria tras la sexta jornada y el próximo jueves encara con esa ventaja un difícil y esperado duelo ante el Roque Nublo del Cruce de Arinaga. Y en la quinta jornada de la Copa Luquia Gobierno de Canarias, anoche se celebraron 2 encuentros. En Fuerteventura, tropiezo del Victoria ante el Rosario Majorero, empate a 12 tras un emocionante cruce entre Eliezer Gutiérrez y Fabián Rocha, con empate a luchas entre ambos puntales y separada en la definitiva. En Valleguerra, el Rosario ganó al Campitos y sigue en la estela del líder Tegueste, con los hermanos Ledesma como hombres más destacados. El Campeonato de España de la clase internacional Láser 4-7 lleva el nombre del nauta Alfonso Fernández. Fernández, que navega por el Real Club Náutico de Tenerife, ha mantenido la línea de regularidad apuntada el viernes cuando hizo 2 segundos. Este sábado realizó 3 terceros, con lo que se sitúa con 10 puntos al frente de la clasificación. A tan solo un punto está su compañero de club, Carlos Pavilar. Y en tercera posición está la murciana María Martínez. Mañana el Real Club Náutico de Tenerife entregará los premios de esta competición. Al acto asistirá la presidenta de la Federación Española de Vela, Julia Casanueva. Un año más, el Parque Rural de Anaga ha sido el magnífico escenario de una de las pruebas de la K42 Adventures Marathon Series, con carreras en 10 países. Más de 1.650 corredores de 20 nacionalidades distintas participaban hoy en alguna de sus modalidades. A las 9 de la mañana estaba prevista la salida de la modalidad reina de esta K42 Canarias Anaga Marathon, con un recorrido de casi 45 kilómetros por los montes de Anaga. Antes del comienzo de la prueba, los corredores mostraban su predisposición y buen humor, pese al duro recorrido que les esperaba. Y al fin se daba el pistoletazo de salida. Y después de 3 horas, 55 minutos y 40 segundos, Miguel Eras Hernández cruzaba el primero la meta. Eras lograba el mejor tiempo hecho nunca por un corredor en esta carrera. Al principio, la primera parte, he salido un poco torpe, un poco lento, creo que un poco de la fatiga de ayer. Pero bueno, luego me he ido encontrando más o menos bien, he podido hacer la subida dura bastante rapidito y luego ya pues dejarme caer hasta la meta. Eras también se imponía este sábado en la modalidad K vertical. En la maratón le acompañaron en el podio Domingo Juárez y Geray Durán. El Spar Gran Canaria ha demostrado que tiene mucho que decir esta temporada en la Liga Femenina de Baloncesto al protagonizar una espectacular remontada ante el vigente campeón, el Spar City Leaf Girona. La distancia impuesta de 9-24 al final del primer parcial dejaba al conjunto de Domingo Díaz en una situación muy complicada, pero a partir del segundo empezó a cortar diferencias para en el tercero colocarse ya por delante y terminar venciendo a un Girona que venía de encadenar 9 triunfos. Es la tercera victoria del conjunto gran canario en los últimos 5 partidos, con la que abandona los puestos de descenso. En la Superliga Femenina de Voleibol, la quinta victoria consecutiva del Fígaro Peluqueros Aris supone una clasificación histórica para la Copa de la Reina en su primer año en la élite. El Abarca Menorca solo fue superior en el segundo set, 16-25. En el resto, más igualado, se impuso el Aris. No le fueron bien las cosas a la Guere, que cayó 3-0 ante el líder Naturhaus Ciudad Logroño, ni a Lipsa, que perdió en casa 0-3 ante el Aro Rioja Bilbao. Nosotros nos marchamos ya, les dejamos a continuación con la previsión del tiempo. Que pasen una feliz tarde.